Seguramente hayas oído hablar del videojuego Dispatch, pero si no lo has hecho, no te preocupes, que hoy te voy a contar de qué trata, pero sobre todo lo que vamos a hacer hoy es analizar su arco narrativo. Ojo, porque aunque lo voy a intentar evitar, es muy probable que algún spoiler pueda haber aquí, así que si todavía no lo has jugado o no lo has visto, te recomiendo que te detengas en este momento, que te pegues una viciada y que después vuelvas aquí. Dicho esto, dentro vídeo. Dispatch es un videojuego, y lo cierto es que como videojuego funciona muy bien, pero lo que realmente lo diferencia es su ambición narrativa. Todo en Dispatch gira alrededor de una historia, en la que tú debes tomar decisiones donde hay responsabilidad y a veces culpa. Hoy no vamos a analizar si Dispatch es un buen juego, es divertido, es difícil o su mecánica es mejor o peor. No, hoy vamos a analizar Dispatch como narrativa. Pero antes de analizar cualquier historia, hay una pregunta clave que debemos hacernos, y es: ¿qué me está ofreciendo esta historia? Desde luego, desde el primer momento, Dispatch ofrece varias promesas muy claras. Que ser un héroe no es épico, sino más bien agotador. Que las decisiones pueden pesar y que no hay soluciones limpias. Es decir, que cualquier cosa que tú puedas creer que es una solución, quizá no para todo el mundo sean buenas decisiones. Una vez que nos ha quedado clara la promesa narrativa de este videojuego, vamos a ponernos en la piel de nuestro querido Robert Robertson III, más conocido como Mecha Man. Robert no es un héroe, sino que todo lo que es y todo lo que representa es gracias a una máquina, Mecha. Estamos hablando de un personaje que está completamente roto, ha perdido compañeros, amigos, referentes y sobre todo ha quedado realmente herido en su orgullo. Que no solo ha perdido personas, sino el relato heroico en el que ha crecido. Narrativamente, podríamos decir que esto es algo muy potente porque se nos está poniendo en la piel de una persona muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. A lo largo del juego, recordad que aunque estemos analizando la narrativa, sigue siendo un videojuego, vemos que Robert puede cambiar en función de nuestras decisiones. Realmente su arco narrativo no es el de descubrir cuál es su poder, porque él lo sabe, él ya sabe perfectamente que su poder proviene única y exclusivamente de una máquina. Así que podríamos decir que no estamos ante un arco de superación clásica, sino que más bien estamos ante un arco de descubrimiento personal y de resistencia. Es el de un héroe acabado que decide si merece la pena volver a ser un héroe. Está ahí como luchando entre hacer lo correcto o ser una persona normal. Y esto de lo que voy a hablaros ahora es algo que me apetece mucho tratar porque Dispatch presenta muy bien la estructura narrativa del viaje del héroe. Tenemos llamada a la aventura, tenemos pruebas constantes, tenemos clímax, la vuelta con el elixir. La verdad es que Dispatch ha organizado muy bien esa estructura universal del viaje del héroe en el que algo ocurre para que nuestro héroe empiece a ser lo que es. ¿Y qué hay del ritmo? Pues la verdad es que Dispatch tiene un ritmo bastante interesante. La historia no empieza en lo más alto, sino que, como bien hemos visto y hemos comentado anteriormente con el tema del viaje del héroe, nuestro personaje aparece en lo más bajo, súper acabado. Y poco a poco va desarrollándose, va construyendo tensión, se van viendo conflictos, el héroe se va construyendo. No busca un impacto inmediato, sino que paso a paso se va desarrollando, ¿no? Y eso narrativamente la verdad es que es una premisa muy interesante y muy bien mantenida en este videojuego. Pero, aquí, el pero que hace que haya cosas que a mi parecer, ¿vale? O sea, estamos hablando de una opinión personal. Hay cosas que me chirrían un poquillo o que siento que les ha faltado un poquito más de desarrollo, y es, por ejemplo, el caso de Spectro, que me parece un némesis brutal, pero muy desaprovechado. Spectro podría haber sido un villano con muchísimo carisma, recordado sin duda alguna. Al final siento que se queda bastante superficial. Nos dan algo de información al principio del videojuego, pero lo cierto es que esa información se queda muy corta y hace que algo que parece arrastrado por generaciones de Mecha Mans se quede reducido a algo bastante cutre. Esto es importante en la narrativa, o al menos como yo lo considero, y es que aunque no es necesario explicarlo todo, sí lo suficiente como para que podamos entender el conflicto. ¿Por qué hay un villano?
¿Qué razón de ser tiene ese villano? Sin ir más lejos, yo por ejemplo me pongo en el caso de Thanos, de los Vengadores, y me parece uno de los villanos mejor construido a lo largo de los años. Thanos llevaba muchos años siendo construido en la sombra. Entonces, cuando se nos presenta a este villano, entendemos la razón de ser que tiene, por qué es malo y qué es lo que quiere conseguir. Entonces, volviendo de nuevo a nuestro querido Espectro, de verdad, yo os digo que si este personaje hubiera sido cuidado con mucho mimo, habría sido fantástico. Es que habría sido incluso un villano memorable. Todos los héroes bien construidos necesitan un némesis igual de bien construido, porque si no, es como el superhéroe y el villano, que es una caca pinchada en un palo. No tiene sentido para mí, por lo menos. Y por supuesto, este tema tengo que tratarlo, porque si no lo trato, no soy yo. Y es que si bien Dispatch tiene cosas muy interesantes, como hemos podido ver anteriormente, también tiene otras cosas, al igual que lo de el villano, tiene otras cosas que son, o sea, para mí, red flags absolutas. Y es que Dispatch abusa muchísimo de comentarios obscenos, de escenas cochinas, de palabras malsonantes sin venir a cuento, que realmente no aportan nada a la trama. Es como muy innecesario. Es que yo, de verdad, es que para mí no tiene ningún sentido. Creo que el único personaje al que podría rescatar, a pesar de lo mal que habla, es a Chase, porque de verdad siento que ese vocabulario sí que pega con él, aunque no sea de mi agrado, sinceramente, pero creo que es un personaje cuyo carisma concuerda con ese tipo de vocabulario. Pero, lo dicho, Dispatch abusa demasiado de esto y de situaciones forzadas que no aportan absolutamente nada a la narrativa. En el videojuego se nos da la oportunidad de poder tener dos intereses románticos, que son Invisigal y Blonde Blazer. Me parecen unos personajes muy interesantes, aunque igual que se han quedado un poquito flojos, creo que podrían haber metido ahí un poquito más de chicha. Pero, claro está, volvemos al problema de insistir en lo obsceno. ¿Qué es lo que ocurre cuando se insiste tanto en lo obsceno? Que te olvidas por completo del arco narrativo del personaje. Estás tan empeñado en venderle a tus personajes buenorros a un público tan concreto que te olvidas por completo de todo lo demás. Al igual que les ha pasado con Spectro, les ha pasado lo mismo con Blonde Blazer y con Invisible. Que sinceramente, de verdad, dos personajes que creo que podrían haber sido maravillosas, memorables, fantásticas, y se quedan única y exclusivamente en que son dos tías buenorras, que una de ellas está mamadísima y la otra poco salida, la verdad. Pero bueno, de esto hemos hablado muchas veces en algún que otro vídeo, y es que al final lo que se quiere es vender. Vender, ya está. Seamos honestos. Al espectador, muchas veces, sobre todo, perdonadme, al espectador masculino, lo único que le interesa es... En fin, cuando este tipo de cosas pasan, al final lo que ocurre es que la historia pierde el foco. La historia de esos personajes, la historia del personaje principal. Y de verdad, me encantan los momentos en los que hay besos y abrazos y roces y tal, pero no sé, es como que ya hay escenas que me parecen too much, sinceramente. Un poco más 18. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de todo esto, Dispatch hace cosas muy buenas. Y es que juega con la incomodidad, nos muestra superhéroes imperfectos y además juega con el humor y la crítica para precisamente meterse con los superhéroes que se creen perfectos. La historia es amarga en muchos momentos y lo cierto es que como escritores escribir sobre el dolor es algo bastante complicado. Aquí hay algo realmente interesante. No nos debería dar miedo tratar temas incómodos, aunque siempre y cuando se haga desde el respeto y con conocimiento de causa. Para poder hablar de ciertos temas, lo mejor primero es informarse, pero no le tengáis miedo al dolor, ni a tratar temas que puedan ser un poquito incómodos. Y aunque Dispatch no es nada nuevo, porque realmente este tipo de videojuegos interactivos que nos ofrecen no solo la experiencia como jugador, sino la experiencia como espectador y como el que toma las decisiones, lo hemos visto un montón de veces. Lo hemos visto en The
Walking Dead, en Beyond Two Souls, lo hemos visto en Detroit Become Human, lo hemos visto en un montón de juegos. Y aunque no reinventa el género, sigue siendo una propuesta interesante, tanto a nivel de videojuego como narrativa, como habéis podido comprobar. Y si te ha gustado este vídeo, quieres más análisis narrativos como este, suscríbete, dale like y nos vemos la semana que viene. ¡Muchas gracias!